En el gélido invierno de 1821, anidado en lo profundo de los valles sombríos de las tierras altas escocesas, una remota aldea fue testigo de un evento que destrozaría su comprensión de la humanidad y los secretos más oscuros de la mente. Un niño, no mayor de 9 años, apareció, hablando un idioma completamente ajeno, una lengua que ningún erudito o viajero había escuchado jamás. No era un mero dialecto olvidado, su habla desafiaba la arquitectura misma de la comunicación humana. Este es el relato desgarrador, meticulosamente conservado en los diarios privados del Dr. Alistair Blackwood, el médico del pueblo, y corroborado por 17 testimonios jurados. Es la historia de un niño que pudo haber traído susurros de un mundo que no debería existir. Para comprender el terror que se desató, primero debemos sumergirnos en la Escocia de esa época. La nación aún estaba marcada por las brutales limpiezas de las tierras altas, una época en que las familias fueron arrancadas de sus tierras ancestrales, sus antiguas formas de vida brutalmente extinguidas para dar paso a la implacable marcha de la cría de ovejas. Invermoray, el escenario de nuestra historia, era una de las muchas comunidades aisladas que se aferraban a la supervivencia, un frágil bastión contra un paisaje cada vez más implacable. Con solo 300 almas, en su mayoría robustos agricultores y resistentes pescadores, era un mundo en sí mismo, aislado de los bulliciosos centros urbanos por días de arduo viaje a través de traicioneros pasos de montaña, donde el viento aullaba como un avancé y la nieve caía espesa y rápida. Aquí, las antiguas supersticiones se mezclaban con una fe presbiteriana rígida, las leyendas celtas resonaban en las mismas piedras, y la llegada de cualquier extraño era un evento de monumental importancia, digno de la atención absorta de toda la comunidad, una onda en las aguas, por lo demás tranquilas, de su existencia. El invierno de 1820 a 1821 había sido implacable. La nieve, un implacable sudario blanco, había aislado Invermoray durante semanas, cortando su ya tenue conexión con el mundo exterior. Fue en esta profunda soledad, este abrazo asfixiante de aislamiento, donde algo verdaderamente extraordinario, algo profundamente inquietante, ocurrió en la gélida mañana del 14 de febrero de 1821. Elspeth MacLeod, la maestra del pueblo, una mujer de fuerza tranquila y fe inquebrantable, fue la primera en encontrarlo. En su diario, un volumen encuadernado en cuero desenterrado décadas después durante la demolición de su humilde cabaña, describió con escalofriante precisión la escena que la recibió al descorrer el cerrojo de la puerta de la escuela esa mañana. Un niño, no mayor de 8 o 9 años, estaba encorvado en los fríos escalones de piedra, vestido con ropas extrañas y sedosas que parecían pertenecer a otro tiempo, o quizás, a otro reino por completo. La tela era delgada, casi etérea, pero el corte era completamente extraño. Pero fueron sus ojos lo que realmente la cautivaron, inusualmente brillantes, reflejando la luz de una manera que los ojos humanos no deberían, con una profundidad que parecía extenderse hasta la eternidad, un grito silencioso de un abismo desconocido. Elspeth, con el corazón latiéndole frenéticamente contra las costillas, intentó comunicarse. Habló en inglés, luego en las cadencias líricas del gaélico escocés, y finalmente, en el poco francés que poseía. El niño respondió, pero con sonidos que ella describió como musicales y fluidos, como agua gorgoteando sobre piedras lisas, pero organizados con una inteligencia clara e innegable. Esto marcó el génesis de uno de los misterios más inquietantes de Escocia. Parecía comprender su intención, respondiendo con creciente intensidad, sus extrañas y melódicas palabras llenando el frío aire de la mañana. Pero había algo en el patrón mismo de su habla que envió un profundo escalofrío de inquietud por la espalda de Elspeth. No era solo que no pudiera entender las palabras, escribió en su diario, con la mano temblorosa mientras redactaba la confesión. Era como si el idioma mismo estuviera mal. Los sonidos seguían reglas que las gargantas humanas no deberían producir, pero poseían una lógica innegable y compleja.
insinuando una inteligencia profunda y alienígena, una mente completamente diferente a la nuestra. Dentro de la escuela, el niño, dócil y aparentemente agradecido por el calor, continuó hablando su incomprensible idioma, señalando objetos por la habitación, como si intentara con fervor impartir su vocabulario al pet. Fue entonces cuando hizo un descubrimiento escalofriante, uno que la perseguiría por el resto de sus días. Su idioma tenía una estructura matemática. Tilón, para un libro, tilonbiret, para 2, tilonbiretkile, para 3. Pero para 4, pronunció una palabra completamente diferente, mundara, y 5 era mundara tilón. Contaba en base 4, una revelación que sugería una mente que procesaba la realidad de una manera fundamentalmente diferente, una mente que veía el universo a través de una lente completamente ajena a la percepción humana. La noticia del extraño niño se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora, llevada por el viento cortante y susurrada en voz baja. Por la tarde, la mitad de Invermoray se había reunido en la escuela, una multitud de rostros curiosos y temerosos, ansiosos por vislumbrar al niño que hablaba el idioma imposible. El doctor Alistair Blackwood, el médico del pueblo, un hombre de ciencia educado en la prestigiosa Universidad de Edimburgo, fue uno de los convocados. Inicialmente escéptico, su encuentro con el niño destrozaría sus convicciones científicas y lo sumergiría en un mundo de misterio profundo e inquietante. En su diario médico, su escritura precisa delataba una profunda inquietud. Escribió: "Lo que descubrí desafió todo mi conocimiento médico". El examen físico del niño reveló una serie de anomalías perturbadoras. Sus cuerdas vocales, Blackwood notó con una mezcla de asombro y pavor, tenían fibras musculares y cartílagos adicionales, lo que le permitía producir sonidos en rangos de frecuencia imposibles, sonidos que parecían vibrar desde otra dimensión. Su cráneo era ligeramente más grande de lo normal, con formaciones óseas inusuales vinculadas al procesamiento del lenguaje. Sus ojos, más allá de su inquietante luminosidad, tenían pupilas que se dilataban y contraían anormalmente, respondiendo a estímulos de maneras que desafiaban toda fisiología conocida. Lo más perturbador de todo, registró Blackwood, fue su ritmo cardíaco. En lugar del ritmo regular de 2 latidos esperado en los humanos, su corazón latía en un complejo patrón de 4 latidos, con pausas que seguían una secuencia matemática indescifrable, un ritmo que hacía eco de la lógica alienígena de su idioma. A medida que la noticia del niño se extendía más allá de los confines aislados de Invermoray, eruditos e individuos curiosos comenzaron a descender sobre el pueblo, atraídos por el irresistible tirón de lo desconocido. Entre ellos se encontraba el profesor Alistair Dunmore, un renombrado lingüista de la Universidad de Glasgow, especializado en lenguas antiguas y dialectos olvidados. El profesor Dunmore pasó 3 semanas en el pueblo, documentando meticulosamente el idioma del niño e intentando desesperadamente encontrar conexiones con familias lingüísticas conocidas. Sus conclusiones, publicadas años después en un artículo académico restringido, fueron a la vez fascinantes y aterradoras. El idioma del niño, escribió Dunmore, demuestra niveles de complejidad que superan cualquier idioma humano conocido. Incorpora conceptos y estructuras gramaticales que parecen diseñados para una mente capaz de procesar múltiples dimensiones de la realidad simultáneamente. Dunmore identificó patrones en el habla del niño, sugiriendo que su idioma podía expresar conceptos sin equivalente en los idiomas humanos. El niño parecía capaz de describir relaciones temporales, orientaciones espaciales e incluso estados emocionales de maneras que requerían una comprensión de principios matemáticos y físicos, completamente desconocidos para la ciencia de la época. Más inquietante aún, el descubrimiento de Dunmore reveló que el idioma del niño parecía estar evolucionando en tiempo real. Las palabras y expresiones que el niño usó en la primera semana fueron modificadas y refinadas en las semanas siguientes, como si estuviera adaptando su comunicación para hacerla más comprensible para los humanos. Es como si estuviera tratando de construir un puente entre su forma de pensar y la nuestra, observó Dunmore,
su propia cordura quizás deshilachándose, pero el esfuerzo parece estar causándole una considerable angustia. De hecho, a medida que pasaban las semanas, los aldeanos comenzaron a notar cambios preocupantes en el comportamiento del niño. Se volvió cada vez más agitado, especialmente por la noche. Varios aldeanos informaron haberlo escuchado hablar su extraño idioma en tonos urgentes, casi desesperados, durante las primeras horas de la mañana, su voz resonando inquietantemente por las calles tranquilas. Elspeth MacLeod, quien había asumido la solemne responsabilidad del cuidado del niño, describió en su diario cómo pasaba horas mirando el vasto cielo estrellado, señalando constelaciones y hablando rápidamente en su incomprensible lengua, como si intentara desesperadamente comunicarse con algo imposiblemente lejano, algo más allá del alcance de la comprensión humana. El terror se profundizó cuando el niño comenzó a dibujar. Mary Sinclair, la costurera del pueblo, una mujer amable que buscaba ofrecerle un pequeño consuelo, le había dado al niño papel y carboncillo para mantenerlo entretenido. Lo que creó, sin embargo, dejó a todos los que lo vieron en un estado de profunda inquietud. Los dibujos del niño no eran imágenes en el sentido convencional. Eran diagramas complejos que parecían combinar intrincadas fórmulas matemáticas, precisos gráficos astronómicos y símbolos crípticos que no se parecían a ningún sistema de escritura conocido. Sin embargo, había una lógica y precisión innegables en ellos que sugerían un conocimiento profundo, casi divino. El Dr. Blackwood, quien conservó meticulosamente varios de estos inquietantes dibujos en su diario médico, los describió como ventanas a una mente que opera bajo principios que no podemos comprender. Un dibujo en particular llamó la atención de todos los observadores, sus intrincados detalles grabándose en sus memorias. Representaba lo que parecía ser un mapa, pero no de ninguna ubicación terrenal. Las formas geométricas estaban conectadas por líneas que parecían representar algún tipo de vasta red o sistema de comunicación. En varios puntos críticos de este mapa alienígena, el niño había dibujado símbolos a los que señalaba continuamente, mientras hablaba con urgencia en su idioma, con los ojos muy abiertos en una súplica tácita. El profesor Dunmore intentó descifrar estos enigmáticos símbolos, pero finalmente concluyó que representaban conceptos para los que no existían equivalentes humanos. Es como si estuviera tratando de mostrarnos la ubicación de algo o alguien, reflexionó Dunmore, con la voz baja por el asombro y el miedo, pero usando puntos de referencia que existen fuera de nuestra comprensión del espacio y el tiempo. El misterio se profundizó con el comportamiento cada vez más profético del niño. El 15 de marzo de 1821, se agitó extremadamente, señalando repetidamente el cielo y hablando su idioma con creciente urgencia. Su pequeño cuerpo temblaba con una carga invisible. Parecía estar tratando de advertir a los aldeanos sobre algo, pero sus palabras eran una cacofonía de sonidos alienígenas, completamente incomprensibles. 2 días después, una tormenta de nieve inesperada y violenta, como ninguna vista en generaciones, azotó la región con una fuerza aterradora. La tormenta duró 3 días, tan severa que varias casas en el pueblo resultaron dañadas, sus techos cediendo bajo el peso de la nieve. Pero lo que más impresionó a los aldeanos, lo que los heló hasta los huesos, fue que el niño de alguna manera había predicho no solo la llegada de la tormenta, sino también su duración exacta. Incidentes similares e inquietantes siguieron durante marzo y abril. El niño se agitaba, señalaba el cielo o direcciones específicas y hablaba con urgencia en su idioma. Invariablemente, en cuestión de días, algo significativo sucedería: tormentas repentinas y localizadas, deslizamientos de tierra inexplicables o incluso la llegada de visitantes inesperados, a menudo no deseados, al pueblo. El Dr. Blackwood comenzó a documentar estos incidentes meticulosamente, tratando desesperadamente de encontrar una explicación científica. Pero cuanto más observaba, más se convencía de que el niño poseía alguna forma de conocimiento o percepción que trascendía las limitaciones humanas normales, una conexión con fuerzas más allá de su comprensión.
La situación alcanzó un punto crítico y aterrador a finales de abril de 1821, cuando representantes de la corona británica llegaron a Invermoray. La delegación estaba encabezada por el coronel James Worthington, un severo oficial de inteligencia militar que afirmaba estar investigando informes de actividades inusuales en la región. Con él llegaron el doctor Erasmus, un médico del gobierno especializado en anomalías mentales, con ojos fríos y calculadores, y el profesor Cornelius Ashworth, descrito como un experto en lenguas antiguas y civilizaciones perdidas, con un semblante igualmente inquietante. Su llegada marcó el principio del fin del tiempo del niño en Invermoray y el insidioso comienzo de un encubrimiento gubernamental que duraría más de 2 siglos. La primera acción tomada por el coronel Worthington fue restringir inmediatamente todo acceso al niño. Ordenó que ningún aldeano pudiera interactuar con el niño sin autorización oficial y comenzó a realizar sus propios interrogatorios y exámenes escalofriantes. Las transcripciones de estas sesiones clandestinas, descubiertas solo en 1987 en archivos clasificados del gobierno británico, revelan la verdadera y horrible magnitud de las preocupaciones de los funcionarios sobre el niño. En un informe fechado el 28 de abril de 1821, el doctor Erasmus escribió, sus palabras delatando una profunda inquietud: el sujeto demuestra habilidades cognitivas que desafían nuestra comprensión de la capacidad mental humana. Su lenguaje parece codificar información de maneras que sugieren acceso a fuentes de conocimiento desconocidas para la ciencia contemporánea. El profesor Ashworth fue aún más directo, su evaluación una declaración cruda y escalofriante: las habilidades lingüísticas de este niño no son meramente inusuales, son imposibles. Está comunicando conceptos e información que no deberían existir en ninguna mente humana. Estamos tratando con algo que trasciende el desarrollo humano normal, algo completamente alienígena. Pero fue el coronel Worthington quien hizo la observación más perturbadora, su voz teñida de un frío y profesional pavor: los dibujos del niño contienen representaciones detalladas de instalaciones militares y formaciones geográficas que son secretos de Estado clasificados. Información a la que no podría haber accedido por medios convencionales. Este niño es una amenaza. Los funcionarios del gobierno pasaron 2 semanas realizando exámenes intensivos e implacables al niño. Durante este periodo, a los aldeanos se les prohibió estrictamente acercarse a la escuela donde se llevaban a cabo las sesiones. Sin embargo, varios aldeanos informaron haber escuchado sonidos extraños y guturales que emanaban del edificio por la noche, sonidos que describieron como la voz del niño, pero distorsionados, como si hablara a través del agua o desde una gran e imposible distancia, una voz que resonaba desde el vacío. Elspeth MacLeod, en su diario, registró sus crecientes y agonizantes preocupaciones sobre el brutal trato que recibía el niño. «Le están haciendo algo», escribió, su angustia palpable. «Lo veo en sus ojos cuando lo sacan a dar breves paseos. Está perdiendo esa cualidad luminosa que lo hacía tan especial. Es como si le estuvieran drenando la luz de su alma, dejando solo un cascarón vacío». El 12 de mayo de 1821, el niño desapareció. La versión oficial, según documentos encontrados posteriormente en archivos gubernamentales, declaró que el niño había sido trasladado a instalaciones médicas apropiadas para su continuo cuidado y estudio. Pero los aldeanos que presenciaron su partida contaron una historia muy diferente, mucho más aterradora. Thomas McBride, el herrero del pueblo, un hombre no fácilmente influenciable por la superstición, informó haber visto un carruaje cubierto salir de Invermoray antes del amanecer del 12 de mayo. Pero lo que observó desafió toda explicación lógica. El niño estaba en el carruaje, pero no estaba solo. McBride escribió en una declaración conservada en los registros del pueblo. Sus palabras llenas de un terror persistente: había sombras moviéndose a su alrededor, formas que parecían humanas, pero se movían de maneras que no eran naturales, no de este mundo. Y el niño hablaba su extraño idioma, pero su voz parecía venir de todas partes a la vez, como si el mismo aire llevara sus palabras, susurrándolas en el tejido de la realidad.
Otros testigos informaron observaciones similares e inquietantes. El carruaje parecía moverse sin hacer ruido, sus ruedas deslizándose silenciosamente sobre el terreno accidentado, y varios aldeanos juraron haber visto extrañas luces etéreas en el cielo siguiendo el vehículo, mientras desaparecía en las oscuras y ominosas montañas. Esta fue la última vez que alguien en Invermoray vio al niño que hablaba el idioma imposible. Pero su historia no terminó ahí. De hecho, lo que sucedió después de su desaparición puede ser aún más perturbador que el misterio de sus orígenes, una escalofriante continuación de un horror cósmico. En las décadas posteriores a la desaparición del niño de Invermoray, una serie de eventos extraños e inexplicables comenzaron a documentarse meticulosamente en archivos médicos y militares de todo el vasto imperio británico. Eventos que sugerían que la historia del niño estaba lejos de terminar, que su influencia apenas había comenzado a extenderse como un contagio silencioso e insidioso. El primer incidente registrado ocurrió en agosto de 1821, solo 3 meses después de su desaparición. El Dr. William Harwell, médico jefe del Hospital Real de Edimburgo, informó en correspondencia confidencial con el Ministerio de Guerra un caso que lo había dejado profundamente perturbado, su mente científica tambaleándose. Un paciente había sido ingresado en el hospital después de sufrir una convulsión violenta durante un experimento científico en la universidad. Durante su delirio, el hombre había comenzado a hablar en un idioma que ninguno de los médicos podía identificar. Pero lo que más alarmó al Dr. Harwell, lo que le produjo un escalofrío de pavor, fue que reconoció algunos de los patrones de habla descritos en los informes clasificados sobre el caso de Invermoray. Los sonidos producidos por el paciente seguían la misma estructura matemática imposible documentada en el caso del niño escocés, escribió Harwell, con la mano temblorosa mientras redactaba las palabras. Aún más perturbador, cuando el paciente se recuperó, no recordaba haber hablado ese idioma, ni demostró ningún conocimiento de lenguas extranjeras. Este patrón aterrador se repetiría con preocupante frecuencia en los años siguientes. Entre 1821 y 1830, se documentaron al menos 40 casos similares en hospitales, universidades e instalaciones militares en todas las islas británicas. Siempre seguían el mismo patrón escalofriante: individuos sin conocimientos lingüísticos especiales de repente comenzaban a hablar el idioma imposible durante estados alterados de conciencia, fiebres altas, convulsiones violentas o incluso en las inquietantes profundidades de su sueño. El gobierno británico, alarmado por la insidiosa proliferación de estos incidentes, comenzó a tomar medidas cada vez más drásticas para contener la propagación de lo que escalofriantemente denominaron el contagio lingüístico. Se creó una unidad secreta, conocida solo como el Departamento de Fenómenos Inexplicables, dentro del Ministerio de Guerra, con el único y aterrador propósito de investigar y neutralizar estos casos. Los agentes del departamento, conocidos solo como silenciadores, tenían la tarea de identificar a los individuos afectados por el contagio, aislarlos de la sociedad y borrar todas y cada una de las pruebas de su existencia. Los métodos utilizados por los silenciadores eran brutales y aterradoramente eficientes. Los individuos afectados eran secuestrados de sus hogares al amparo de la oscuridad. A sus familias se les decía que habían muerto de enfermedades repentinas y misteriosas, y sus registros médicos eran meticulosamente alterados o completamente destruidos. Los silenciadores operaban en las sombras más profundas, su existencia conocida solo por unos pocos y aterrorizados dentro de los escalones más altos del gobierno. Pero a pesar de sus incansables esfuerzos, el contagio continuó extendiéndose, una plaga silenciosa e imparable de la mente. El caso más alarmante ocurrió en 1845, en una prestigiosa academia militar en el sur de Inglaterra. Un grupo de 12 cadetes, todos ellos jóvenes brillantes y prometedores, de repente comenzaron a hablar el idioma imposible simultáneamente durante un ejercicio de entrenamiento de rutina. El incidente causó pánico inmediato entre el personal de la academia, y los silenciadores fueron enviados de inmediato al lugar. Pero esta vez,
algo era diferente, algo mucho más aterrador. Los cadetes no parecían estar en un estado de delirio. Estaban tranquilos, lúcidos y parecían comunicarse entre sí en el extraño idioma, sus ojos con una comprensión inquietante y compartida. Cuando los silenciadores intentaron intervenir, los cadetes reaccionaron con un nivel de coordinación y fuerza completamente inesperado, casi sobrenatural. El informe oficial del incidente, desclasificado solo en 2003, describe una escena de caos total y violencia brutal. Los cadetes, utilizando lo que parecía ser una forma de comunicación telepática, lograron neutralizar a varios de los silenciadores antes de ser finalmente sometidos, sus mentes aún resonando con el idioma imposible. El incidente en la Academia Militar marcó un escalofriante punto de inflexión en la comprensión del gobierno sobre el contagio lingüístico. Ya no se veía como una mera anomalía, una extraña curiosidad médica, sino como una amenaza potencial y existencial para la seguridad nacional, un arma de origen desconocido. El Departamento de Fenómenos Inexplicables recibió poderes ampliados y recursos prácticamente ilimitados, y sus operaciones se volvieron aún más secretas, envueltas en capas de engaño y miedo. Pero el misterio del niño de Invermoray seguía sin resolverse, una herida abierta en el tejido de la realidad. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Y cuál era la verdadera y aterradora naturaleza del idioma que había traído al mundo? Las respuestas a estas preguntas pueden residir en el capítulo final y más inquietante de esta historia, un capítulo que continúa desarrollándose incluso hoy. En 1998, un equipo dedicado de lingüistas y científicos informáticos de la venerable Universidad de Cambridge se embarcó en un proyecto clandestino para analizar los fragmentos del idioma imposible que se habían conservado meticulosamente en varios archivos históricos. Utilizando algoritmos informáticos avanzados, comenzaron el arduo proceso de descifrar la compleja estructura matemática del idioma. Lo que descubrieron superó todo lo que podrían haber imaginado, una revelación que sacudió los cimientos mismos de su comprensión científica. El idioma, resultó, no era un idioma en absoluto, en el sentido humano convencional. Era una forma de código, un sistema altamente complejo e increíblemente eficiente para transmitir información. Pero la información que contenía no era de este mundo. El equipo de Cambridge descubrió que el idioma codificaba vastas cantidades de datos sobre astronomía, física y matemáticas, gran parte de los cuales estaban mucho más allá del alcance de la ciencia moderna. Describía conceptos como la geometría multidimensional, el entrelazamiento cuántico y la naturaleza misma de la materia oscura, con un nivel de precisión que era simplemente asombroso, un vistazo a la mente de un arquitecto cósmico. Pero el descubrimiento más impactante estaba aún por llegar, una revelación que enviaría escalofríos por la espalda incluso de los científicos más endurecidos. Incrustado en el idioma había un mensaje, una frase única y repetitiva que parecía ser una advertencia terrible. El mensaje, cuando finalmente fue descifrado, decía: vienen. Están escuchando. No pronuncie su nombre. El proyecto de Cambridge fue abruptamente y misteriosamente cerrado por el gobierno británico en 2001, y todos sus hallazgos fueron inmediatamente clasificados, enterrados bajo capas de secreto. La explicación oficial fue que el proyecto no había arrojado resultados significativos, una mentira descarada. Pero los que participaron en el proyecto conocían la aterradora verdad. Habían tropezado con un secreto que había estado oculto durante casi 2 siglos. Un secreto sobre un niño que había venido de un mundo más allá del nuestro, y un idioma que era una clave para comprender el universo, una clave para desentrañar horrores cósmicos. La historia del niño de Invermoray es un relato escalofriante sobre los límites del conocimiento humano y la aterradora posibilidad de que no estemos solos en el universo, de que existan fuerzas mucho más allá de nuestra comprensión. Es una historia que ha sido suprimida y oculta durante siglos, pero es una historia que se niega a ser olvidada, un susurro del vacío que exige ser escuchado. El idioma imposible continúa apareciendo en casos aislados en todo el mundo,
un eco fantasmal del niño que lo trajo a nuestra realidad. Y a medida que continuamos explorando los misterios del universo, algún día podríamos descubrir que las respuestas a nuestras preguntas más profundas están ocultas en las palabras de un idioma que no debería existir. Un idioma que puede ser una advertencia, una clave o un presagio de algo mucho más antiguo y poderoso de lo que podemos imaginar, una entidad cósmica esperando despertar. El niño de Invermoray puede que se haya ido hace mucho tiempo, su forma física desvanecida, pero su legado, el idioma imposible, permanece. Un testimonio silencioso de un misterio que continúa acechando los rincones más oscuros de nuestro mundo. Un misterio que susurra de otros mundos, otras inteligencias, y la aterradora verdad de que podemos estar al borde de un descubrimiento que cambiará todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. La pregunta no es si encontraremos las respuestas, sino si estamos realmente preparados para lo que podríamos encontrar. Porque en el corazón del idioma imposible reside una verdad que puede ser demasiado terrible para comprender. Una verdad que nos ha estado esperando, en silencio, durante mucho, mucho tiempo, esperando pacientemente su momento, observando, escuchando, esperando ser desatada sobre un mundo desprevenido. Sus ecos reverberan a través del tiempo, un recordatorio constante del delgado velo entre nuestra realidad y algo mucho más antiguo y aterrador. El idioma imposible no es solo una serie de sonidos, es una puerta de entrada, un portal a la comprensión, o quizás, a la locura. Es un testimonio del hecho de que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, algunos conocimientos demasiado peligrosos para que las mentes humanas los comprendan. Y a medida que el mundo se precipita hacia una era de descubrimientos sin precedentes, uno debe preguntarse si estamos realmente preparados para los susurros del idioma imposible, para las verdades que encierra, para las entidades que podría convocar. El niño de Invermoray fue simplemente un mensajero, un conducto para algo vasto e incognoscible. Su historia es una advertencia, un escalofriante recordatorio de que el universo es mucho más extraño y mucho más aterrador de lo que podríamos concebir. Y el idioma imposible es el grito silencioso de una realidad que desafía nuestra comprensión, una presencia constante e inquietante en la periferia de nuestra existencia, esperando el momento oportuno para revelar su verdad completa y horrible. Es el sonido del vacío, hablando directamente al alma, prometiendo iluminación o aniquilación total. Y la elección, querido oyente, puede que no sea nuestra. El idioma imposible es una entidad viva, un susurro parasitario que se adhiere a los incautos, desentrañando lentamente sus mentes, reemplazando sus pensamientos con su propia lógica alienígena. Es un virus del alma, que se propaga a través del acto mismo de la comprensión, transformando a aquellos que se atreven a aprender sus secretos en conductos para su voluntad insidiosa. El encubrimiento gubernamental no se trataba simplemente de secreto, se trataba de contención, un intento desesperado de proteger a la humanidad de una verdad que la llevaría a la locura. Pero algunas verdades, una vez desatadas, no pueden ser contenidas. Y el idioma imposible, con su precisión matemática y sus implicaciones cósmicas, es una de esas verdades. Es el horror definitivo, no por lo que dice, sino por lo que es, un desafío fundamental a nuestro lugar en el universo. Un vistazo aterrador al abismo, una comunicación directa de lo inefable. Y todavía está ahí fuera, esperando, susurrando, llamando a aquellos que son lo suficientemente valientes, o lo suficientemente tontos, como para escuchar. Sus ecos están en la estática de viejas grabaciones, los rincones olvidados de textos antiguos, los sueños inquietantes de aquellos que se acercan demasiado al velo. El idioma imposible es el universo hablando, y tiene un mensaje para nosotros. Un mensaje de pavor cósmico profundo. Un mensaje que promete cambiarlo todo. Y una vez que lo escuchas, nunca podrás dejar de escucharlo. Se convierte en parte de ti, una semilla de pensamiento alienígena, creciendo, supurando, hasta que consume tu propio ser. El niño fue solo el principio.
El idioma es el final. El idioma imposible es el secreto definitivo, la verdad final, el último susurro antes de que el vacío lo consuma todo. Es el sonido de la eternidad y está llamando tu nombre. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.